Diferencias individuales. Todos somos diferentes y las diferencias se dan por múltiples variables. Podría ser la genética, la educación, las técnicas en el desarrollo de los seres humanos. Para comprender el tema haremos el siguiente recorrido por la historia, por los conceptos básicos y el concepto de inteligencia. En la historia encontramos una primera etapa mítica sin mucho rigor científico y que hacía referencia al mundo de la astrología. En la etapa precientífica son varios los pensadores que apuntaron a construir las diferencias individuales observando el comportamiento humano, entre ellos Tales de Mileto, que propone que la verdad no necesariamente es una. Cada persona tiene su propio modo de ver las cosas. Platón y Aristóteles marcan gran parte de la historia de la psicología. En la obra La República de Platón reconoce las diferencias individuales cuando asigna a los personajes distintas tareas según estén dotados y plantea que las distintas cualidades determinan el lugar que deben ocupar los individuos en el mundo social. Existe una etapa precientífica con Teofrasto, que hace el libro de los caracteres morales, y allí ya hay 30 tipos de personas. Tomás de Aquino, por ejemplo, reconoce la individualidad cuando señala que el alma de cada persona es distinta dentro de su especie y ésta puede multiplicar mediante la materia. Pero wow, aquí encontramos a un hombre como Juan Huarte de San Juan, que marca un hito en la historia de la psicología diferencial. Recoge las teorías humorales y plantea que los humores y temperamentos van a ser diferentes en los últimos ingenios. Él trabaja un marco teórico de trabajo basado en los fluidos, el reconocimiento de diferencias individuales en el funcionamiento cognitivo, un sistema de evaluación y clasificación de las características individuales y una aplicación de los conocimientos teóricos al mundo educativo, social y organizacional. Pasamos a la etapa científica, donde la psicología, la estadística, la biología evolucionista, la medicina y la educación permiten identificar diferencias entre los individuos. Resaltemos la psicofísica Fechner con la ley de Weber, que es un análisis funcional entre estímulos físicos y las respuestas efectoriales. La estadística con Quetelet, que las diferencias individuales se interpretan como errores del verdadero atributo del objeto de estudio, utiliza mediciones de campana de Gauss. En la evolución evolucionista estaría Darwin con las diferencias individuales, que son las que permiten la selección natural. Llegamos ahora a la consolidación, donde a Galton se le atribuye el origen científico de la teoría diferencial. Mide los fenómenos psicológicos que permiten concebir la psicología como una ciencia empírica. Pero está Cattell también con la medición y evaluación para procesos sensoriales. Creó test mentales para medir capacidades como memoria y percepción. Y finalmente, Binet como el creador del primer test de inteligencia. Todos estos estudios fueron depurando para tener varios componentes de las diferencias individuales, entre ellos el que explica el comportamiento de los individuos, las diferencias entre grupos y entre individuos, hacer uso del método científico, entender la diferencia como propia de la humanidad, estudiar cómo modificar las diferencias, no negar lo común y entender la naturalidad de las diferencias, usando también la psicometría. Por lo tanto, el objeto básico de la psicología diferencial es encontrar las regularidades que explican el comportamiento de los individuos. Así, una buena definición de diferencias individuales sería la que plantea Sánchez y Cánovas en 1999, cuando nos dice que es la disciplina científica que tiene por objeto observar, describir, medir, predecir y explicar las diferencias de conducta entre individuos y entre grupos, con el fin de extraer y formular regularidades tomando en consideración las variables pertenecientes al sujeto, las pertenecientes a la situación y la interacción entre ambas. Hablemos entonces del concepto de inteligencia, que en general los autores parecen coincidir en dos aspectos, que reflejan procesos mentales superiores y que sirve para la adaptación al medio. Si reflejan procesos superiores, hablaríamos de atención, lenguaje, toma de decisión, razonamiento, planificación, y por tanto la definición de inteligencia sería la capacidad para procesar, comprender y resolver problemas, para razonar y para emplear el uso de la lógica. También implica la capacidad para incorporar nueva información y relacionarla con la previamente aprendida y hacer uso de ella cuando la situación lo
lo requiere. Así que la inteligencia nos permite comprender nuestro entorno y actuar sobre él para adaptarnos de la mejor forma posible. Finalmente, hoy se habla de inteligencias contemporáneas como la teoría triárquica, la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. A continuación se presentan las referencias.